Buenas tardes por aquí por Italia, cuando son las 5:45. Estoy indignado porque primera vez que me toca grabar esto tan temprano, porque son como las 11:44. Yo siempre me levanto al mediodía, o sea, una cosa así. Y siempre ponía a Maga a trasnocharse para que grabáramos cuando Maga estaba de madrugada y que era casi que de tarde. Pero cuéntame, amiga, ¿quién tenemos por allí? ¿De qué vamos a hablar hoy? Invitado súper especial aquí en Italia hoy, en Torino. Un amigo que la vida me regaló y que es súper, súper talentoso, pero nos va a hablar de... Gracias, amiga. ¿Estás hablando de mí o de quién estás hablando? Tú no, es Nelson. Él va a hablar okay. dos cosas importantísimas, pero vamos a empezar primero, o no sé, ¿por dónde empezamos primero? Vamos a empezar por conocerlo, ¿te parece? Sí. Cuéntanos. Hola Nelson, bienvenido. Cuéntame todo, de dónde eres, de qué haces, qué no haces. Invéntame y exagérame la historia, como siempre, por favor. Y yo, antes de decir de dónde vengo, digo, ¿qué fue, mijo? ¿Cómo estás? Yo todo el mundo... Mi arma! Que con esto sepan de dónde vengo, mi arma. De Maracaibo, para los que no lo entendieron desde el principio. Digo, de la tierra más bonita de Venezuela. Más decirlo. Eso abre disyuntiva, porque está Barquisimeto, Maracay, Caracas, coño, no te metas en pedo todavía, que estás empezando. Como dicen por ahí, Maracaibo es mejor y lo demás es Montecucco. Eso dicen de Caracas, yo soy de Caracas, pues por eso dicen de Caracas. Yo soy de México, así que estamos ahí en la disputa. Y bueno, estoy aquí en Italia. La vida nos presentó. En poco tiempo nos convertimos en muy buenos amigos, digamos. Soy celoso. Digamos, el primer amor nunca se olvida. Entonces, vos sos el primer amor y ya me caes bien. Con eso no voy a respetar la jerarquía. No voy a hablar, no, mentira. Pero no, digamos que ha sido fantástico. Desde que nos conocimos prácticamente hemos sido nosotros mismos, sin filtros, sin qué dirá. Hemos sido nosotros y ya, y esto es una cosa, digamos, que me gustó mucho, porque no solo los venezolanos, los hispanoamericanos que están aquí en Europa, digamos, son una cosa fuera de casa, dentro de casa es otra, pero con nosotros fue diferente. Es que eso pasa porque cuando pasamos como a migrar, normalmente uno siente que cuando escucha otro venezolano no quiere ni hablarle, porque o sea, yo pienso así, pues, o sea, yo tengo muchos pedos en mi cabeza en este momento, como para hablar con un extraño en este momento y que me eche un cuento de qué le está pasando cuando le voy a decir, señor, estoy peor que usted, ¿ok? O sea, no es así. Sí, pero no sé, yo creo que eso es lo que pasa y nos volvemos como un poquito más odiosos ya cuando estamos fuera, pues, porque no somos tan amigables. No sé, pues, es mi pensar. No que te pidan ayuda acá ese huevo, eso es todo. No, es que no, y aparte es que yo soy muy pendejo, entonces yo me engancho con la gente a hablar porque yo me siento mal, o sea, yo me meto en el pedo de la persona, por eso mejor ignoremos el tema, pues sigo contando. Nelson llegó aquí, que prácticamente como yo, entonces él pasó por un proceso muy parecido al mío, pero el suyo fue algo distinto, porque como he dicho anteriormente, cada caso es diferente. Entonces quiero que nos cuentes más o menos cómo fue el proceso, qué tuviste que hacer, cómo te sentiste y bueno, todo ese rollo. Bien, yo la cosa del asilo político no la conocía. Para decir la verdad, no pensaba que se pudiera pedir asilo político en un país que no hablara tu idioma. Digamos que la idea de irme de Venezuela era para andar en España, porque obviamente habla español, ya tenía contactos en España. Digamos que con mi mundo de la música fue lo que me trajo en Italia, porque una profesora de la universidad donde me acabo de graduar me dijo, yo conozco más o menos el sistema venezolano, y en vez de ir a España a trabajar como mesonero, vení a Italia y vemos en cómo te ayudamos. Entonces, cuando llego aquí, genial, conocí la posibilidad del asilo político. El director ya me dijo, te podemos ayudar con esto porque obviamente necesitas tu visa. Y bueno, me dieron el apuntamiento porque ni siquiera tuve que pedir.
digamos, esta fue una de las ventajas. Sí, la cita. Perdón, me encantó. Yo lo único, Nelson, o sea, yo lo único que sé decir en italiano es la palabra que me va a ayudar muchísimo cuando vaya a Italia, es spacciatore. Lo único que sé decir. Lo único que me interesa. Bien. Hablo un poco español, es porque no hablo prácticamente nunca el español. Es una norma que me impuse, sea por el trabajo, que por la universidad, que por las representaciones que yo hago aquí en Italia. Entonces, digamos que como respeto a todas las cosas que yo he tenido aquí, yo más que esforzarme decidí no hablar más español con ninguno, solo con mi mamá y con yo me lo impongo. A mí no me vas a hablar en italiano, ¿sí? Entonces a veces tiro palabras que no tienen sentido en español, que se entienden más o menos porque en el contexto, como que... Pero, digamos, una cosa que me ayudó bastante, porque una de las cosas que me representa también, digamos, como extranjero, como venezolano, cuando voy a hacer mis exposiciones, mis conciertos, me felicitan mucho por mi nivel de italiano. Y prácticamente en realidad lo que me ayudó es escuchar que hablas en italiano, hablas en italiano, lo demás cuéntamelo en italiano, hasta che già tu sientas che già non entendí ni mierda. Allora, se io ti posso parlare tutto ciò che vuoi in italiano, cioè per me è molto più facile dire tutte queste cose in italiano perché non le penso. Ya. Pero sí entendí que no te cuesta para nada hablar en italiano, eso es lo que estabas diciendo, ¿no? Sí, bravo. Sí. Grande. Digamos, es una particolaridad que me sucedió aquí, que prácticamente me cuesta mucho más mantener un diálogo en español, porque prácticamente inicio a ordenar todas las palabras. Me tardo mucho más que cuando hablo en italiano. Bueno, para regresar un poquito al tema, como les dije antes, conocí esta cosa del asilo político. Me dijeron, lo puedes hacer también aquí en Italia, no importa que tú no hables el italiano. Me presenté en la oficina ya con la cita y prácticamente fue una cosa muy lenta, pero rápida a la vez. En el sentido que fui el primer venezolano en pedir asilo político aquí en Italia. ¿En serio? ¡Qué genial! Digamos, Italia sabía la situación venezolana, pero se hacía un poco la estúpida. ¿Cómo se la sigue haciendo? Porque decía, no, pero Venezuela. Digamos que la primera vez que fui me quitaron todos mis documentos, la segunda vez que fui me tomaron todas las huellas, después de que me tomaron todas las huellas, como era el primer venezolano en explicar la situación venezolana, tenía más complicado porque tenías que hacerlo de cero, una cosa así. Sí, entonces un mes me llamaban y me decían, tienes que venir porque necesitamos más o menos conocer cómo es la situación económica. Otro mes me llamaban y me decían, tienes que venir porque queremos más o menos conocer cómo es la situación a nivel de universidad y de escuela. Después era la parte de la salud, después era la parte de la inseguridad, ¿no? Porque ellos prácticamente tenían información, pero era como, sí, pasa, pero no pasa. Digamos, después de 6 meses... me presentaron la solicitud oficial, donde yo tuve que sentarme delante de la comisión, explicar el por qué yo quería el asilo político. Digamos que antes de todo esto... ¿Tenías que hacerlo en italiano? O sea, ¿tenías que hablarlo en italiano o tenías una persona que te traducía todo lo que yo tenía el traductor, pero digamos, como yo tuve un abogado que me ayudaba a poder facilitar todo, me decía... tratar de hablar en italiano, de mostrarle a los abogados que vos cada mes que vas sabes 1 o 2 palabras más. Prácticamente ellos te dan el traductor. Yo, cuando la tipa o el tipo empezaban a hablar, yo decía, no, yo quiero probar, y digamos, fue un testarudo en ese sentido de decir, no, yo quiero, lo quiero hacer yo. Y digamos, después de 6 meses fue que tuve esta audiencia, donde prácticamente dije todo el porqué, desde mis motivaciones más pequeñas a las motivaciones más grandes. Y digamos, la particularidad que tuve, la cosa difícil de esto, es que ellos hicieron más o menos finta de darme la cita, mandarme la cita el mismo día. La tipa la abogada me dijo... se sintió un poco apenada por la situación, por lo que estábamos atravesando, me deseó lo mejor del mundo, pero ella me dijo que no era suficiente. ¿Cómo seguro?
como para ella darme asilo político. Resulta que todo fue un teatro, porque ellos necesitaban ver también mi reacción psicológica, porque una de las cosas también internas dentro del departamento de refugiados, donde ellos de verdad quisieran ver cuánto miedo tenés de regresar o cuánto miedo tenés de recrear tus situaciones, porque ellos me veían, era siempre muy arrecho, porque ni siquiera eran molesto, porque yo cada vez que hablaba con ellos se me subía el maracucho, las groserías. Es que me daba rabia, ¿no? Porque prima por las personas aquí, porque era como si ellos de verdad no creyeran lo que sucede en tantos países, porque no es solo Venezuela. Y el hecho de querer ellos demostrar de que aquí también hay problemas, es verdad, cuando ya llegas aquí inicias a conocer otra realidad, pero en realidad me daban rabia, era el sentido de decir, sí, ustedes tienen problemas, pero también nosotros los tenemos. Entonces yo daba ejemplos. Sí, es verdad que ustedes tienen problemas, pero su sueldo les alcanza para vivir bien. Ustedes tienen agua, ustedes tienen desodorante, tienen papel higiénico, todos los servicios. Creo que Entonces, ellos como me veían siempre molesto, con mucha rabia, no me veían nunca, digamos, llorar, no me vieron nunca. Sí, hasta que me dijeron que todas las cosas que yo dije en esos 6 meses no era suficiente para Italia para darme asilo político. Ellos me dijeron, nosotros para ayudarte por todas las situaciones feas que viviste, por todas las cosas que superaste, y por las cosas que tendrás que superar una vez regresando a Venezuela, ¿no? Nosotros como Nación de Italia te podemos ayudar a regalarte un instrumento, pero no te damos asilo político, tienes que regresar. Fue una cosa yo no me esperaba, yo empecé a temblar, yo empecé a pegar, a darle puño al escritorio. ¿Qué año fue esto? Esto fue 2016. Yo a la tipa, era un abogado, estaba la secretaria, estaba también un traductor, yo la llamaba loca. Loca. Sì, io in italiano dice ma sei pazza, facevo questo gesto así con la mano, esta gestonilla con la mano, porque yo a ella, digamos al inicio de la entrevista, ella me dijo que cuáles eran mis miedos más grandes. Yo le dije uno, llegar el día en recibir la noticia o saber que mi mamá murió. Y le dije la segunda, que la soñaba todos los días, era que me regresaban en Venezuela. Entonces ella, decirme esa cosa, me desestabilizó emocionalmente. Claro. Al final ella me abraza, me dice, está tranquilo, te debo pedir disculpas, pero nosotros como ente italiano, para los derechos humanos, derechos psicológicos y todas esas cosas, nosotros necesitamos ver cuánto estabas quebrado y frágil vos a nivel emocional. Respecto a tu país. Me abraza, me dice que no podía dar la respuesta, era todo un teatro. Me dice, nosotros no te podemos dar la respuesta, yo solo debo escribir aquí cómo reaccionaste. Y después de 2 meses me llegó el resultado, me llegó el asilo político, me llegó el pasaporte. Me explicaron que había sido el primer venezolano a tener asilo político y que a pesar de haber tenido asilo político, tuve un asilo político especial, porque digamos el máximo, donde ellos te dan, Italia te da todos los beneficios. Y una de las particularidades que tuve yo, digamos, con la oficina de inmigración, de derechos humanos y todo, es que yo dije que yo no quería regresar más en Venezuela. Muchas veces lo dije y todavía cuando hablo con Ada o con otros muchachos, yo expreso que no quiero regresar porque no quiero regresar. Pero ya un momento. Pero, o sea, jamás lo dices en serio, con total seriedad, o es una cosa así como que en este momento de tu vida no quieres regresar, pero quizás más adelante volverías. No. Ni siquiera visitar a tu familia, ni siquiera volver a tu, no sé. Digamos, la familia está, los amigos con los que crecí, los colegas con los que crecí están, no todos, porque casi todos han hecho como hemos hecho nosotros, que nos hemos ido. Sí. So, el problema es que de regresar a Venezuela no me voy a... Ya cuando, digamos, no es que me olvidé de dónde vengo, no es que me olvidé de cómo viví, de cómo crecí, porque digamos, crecí en una familia pobre, con trabajo, estudios, esfuerzos, me estabilicé, llegué a independizarme, a 21 años ya yo pagaba mi apartamento, ayudaba a pagar los gastos de la casa de mi mamá, yo no, digamos, tenía mi independencia total. El problema es el pensar de los venezolanos,
que yo entiendo, porque prácticamente es luchar para sobrevivir y se empiezan a dar otros. No quisiera regresar y ver una Venezuela con la que yo no crecí, porque prácticamente mis amigos, pocos amigos y venezolanos que quedan allá me dicen, chamo, esto es pa' loco, la familia te jode, los mejores amigos te fregan, nadie te ofrece una amistad verdadera, una relación de familia verdadera. Yo no quiero ver eso, no quiero ni siquiera, no lo quisiera tocar, ni siquiera en carne propia. Y si tuvieras que traer a tu mamá para acá, sí. O sea, no tener que... No, yo a mi mamá la traigo, porque una de las ventajas de nuestro asilo político es que podemos traer a nuestros familiares de primer grado, es decir, esposa, mamá, papá o hijos. La única cosa es encontrar aquí un trabajo que me pueda permitir la estabilidad de mi mamá, porque mi mamá aquí obra para el italiano, aprender otra nueva cultura que no es nada fácil, ubicarse como tal, o sea, entonces, por ejemplo, si económicamente, sobre todo después del coronavirus, las cosas están mal, nosotros resolvemos con 1 kilo de pasta y atún, por decir así. Total. Estamos jóvenes y le podemos echar piernas, sobrevivir a eso, pero ya traer a otras personas para compartirle como que tal no es el momento. Como decir, no es el momento. En este momento, como está el mundo, creo que no sería como un momento idóneo. Si el coronavirus no hubiese llegado en diciembre, yo hubiese traído a mi mamá, porque ya yo había, digamos, acumulando el dinero, ya había propuesto el proyecto a ella, ya había conseguido a la persona que le sacara el pasaporte, ya tenía más o menos en vista los billetes para traerla. Digamos, en febrero. Solo de dinero, es una cuestión de dónde va a estar, con quién va a estar, qué es lo que va a hacer. Y se va a deprimir, como todos nos pasó, nos deprimimos, pero ya, o sea, hay que buscar una forma de que hagan algo. Si no, va a ser muy difícil. Porque estar en la casa sería, porque nosotros normalmente ya estando fuera, estamos como que 5 o 10 horas a dormir en nuestra casa y el resto del día siempre estamos como en la calle, pues, o sea, haciendo cualquier cosa, trabajando, siempre estamos en la calle. Cualquier vaina, sí. Es quitarle la independencia, porque a mí me pasó hace poco cuando vinieron en diciembre de este año y le pasaba lo mismo, que, o sea, querían hacer sus cosas, querían como que tener su vida y su realidad que tienen en Venezuela, y acá no, porque era como que no, bueno, yo salgo a las 9 de la mañana y regreso como a las 10 de la noche porque ya a esa hora llego, pues comparto con ellos, no sé, 2 horas. Y luego en la mañana tratar de levantarme temprano para compartir con ellos en la mañana e irme a trabajar. Entonces es incómodo, pues, no sé, es un poquito... No es una cuestión solo de dinero, sino de tiempo, de todas esas cosas. Sí, digamos, la dificultad aquí es que ellos tendrán que aprender por fuerza italiano, porque aquí no hablan ni siquiera, si ellos supieran hablar inglés, ni siquiera aquí el inglés lo hablan, no es porque no son capaces, es porque son muy nacionalistas. Todo es en italiano y todo es en italiano. Entonces, ya para nuestros papás que tienen más de 50 años, ¿no? Aprender el idioma es una cosa, pero después aprender cómo se hacen las cosas en otra cultura es un shock demasiado grande. Yo prácticamente, como por mi trabajo en mi estudio, nunca estoy en mi casa. Yo prima encuentro un trabajo fijo, por decirlo así, me estabilizo de nuevo y después empiezo de nuevo a programar estudiar. Digamos, nuestras madres, nuestros padres, con el asilo político que nosotros tenemos, ellos entran con nuestro mismo asilo político. Entonces, digamos, tendrían permiso indeterminado, tendrían el seguro social, tendrían la carta de identidad italiana, digamos, es una ventaja muy grande, porque es verdad que iniciarían desde cero, pero ya iniciarían desde cero legalmente con todo lo que nosotros ya tenemos. Y esto es una ventaja muy, muy, muy grande. A mí me parece algo muy genial, pues, porque, o sea, yo siento que es una libertad que tendrías como para hacerlo en otra oportunidad, porque yo entiendo que el mundo ahorita está un caos, realmente está como un caos, y programar como para viajar, estar en otro sitio, traer a la familia. Ahorita normalmente no sabemos qué va a pasar mañana, o sea, ya no sabemos en qué momento aparece la nave espacial y bajan los extraterrestres y nosotros como que, ok, ya, ¿en qué nivel estamos? O sea, sí, o sea, entonces es como un poco complicado. Entonces normalmente aquí afuera básicamente como que uno está esperando a ver qué coño pasa en el mundo, a ver cómo uno se planifica. Ahora quiero que me cuentes algo. ¿Qué tipo de flauta tocas? Porque yo no me sé el... Pero es que, o sea, lo cómico es que Luis tiene
para todo el que está viendo el podcast, es que él toca una flauta. Pero quiero que nos expliques, antes del instrumento, en qué te graduaste, qué fue lo que hiciste aquí, porque eso es una cosa espectacular, o sea, es algo que nadie me gradué de administración, no, eso no es así. No, digamos que cuando llegué aquí, prácticamente yo hice mis estudios musicales a nivel informal en Venezuela, porque ir a la universidad, siendo de Maracaibo, tenía que ir a la universidad en Caracas, entonces... la central. No, porque ni siquiera la Universidad Central aceptaba la Facultad de Música. Se abrió, digamos, en paralelo a la Universidad Central, una Universidad Experimental de las Artes. Okay. Entonces, en donde esta universidad, para las personas que no eran de Caracas, abrieron, digamos, un plan de estudios a distancia donde solo frecuentabas el instrumento. Yo solo tenía que ver las clases de mi instrumento principal, donde estaba solo 3 días en Caracas y después regresaba a mi ciudad. Porque obviamente vivir en Caracas, viví un año en Caracas y no es que es terrible, cuesta demasiado. Entonces yo decía, mis ahorros de 2 años los gasté prácticamente en 6 meses. Viviendo en Caracas. Sí, ¿no? Entonces yo no podía con ese nivel de vida, en el sentido de que ya en Maracaibo vivía solo, ¿no? Yo tenía mi apartamento, digamos, me acostumbré a mi espacio, mi tranquilidad, a mi modo de ser. Entonces cuando yo iba para Caracas tenía que compartir el apartamento con 6 personas y todavía sí tenía que pagar mucho, ¿no? Todos músicos, era difícil estudiar, entonces yo decidí hacer este plan de estudios a distancia, donde solo estudié en instrumentos. Terminé toda mi carrera con un instrumento, pero no, digamos, el 60% de las otras materias no las hice. Pero ya en Venezuela se puede trabajar cuando vos llegas a un nivel muy alto con el instrumento. Entonces me invitaban en Barquisimeto, me invitaban en Caracas, en el Simón Bolívar, tocaba en la Sinfónica de Maracaibo de mi ciudad, la Orquesta de Vientos de mi ciudad, la Sinfónica, digamos, me llamaban porque estudiaba, digamos, me defendía muy bien con mi instrumento. Cuando llegué aquí expliqué la situación y aquí me dijeron, ok, así tú hubieses terminado tus estudios a nivel oficial, es decir, todo el plan de estudios completo, tendrías que repetirlo porque al final no es un título europeo. Entonces, aquí lo que me salva es, digamos, fue mi nivel con instrumento, porque cuando yo presenté el concurso para entrar a la universidad, yo llevé todo el programa para el concurso de la licenciatura. Okay. Entonces, cuando yo llegué, que toqué toda esa cantidad de obras, cantidad de tiempo, de dificultad bastante alta, ellos me propusieron hacer todo un año. Okay. Mi problema era que de hacer todo un año con instrumentos no era el problema, eran todas las demás materias que yo no había hecho. No había visto nunca. Y tenía que hacer en italiano. Sí. Yo llegué aquí sin saber decir nada en italiano, porque yo me iba para España. Entonces yo en España estuve un mes y en ese mes yo, chao, ¿cómo estás? Me vine a Italia. Entonces yo traté, pero no pude, no, era demasiado difícil porque, por ejemplo, historia, que son 3 niveles de historia mundial, porque no es solamente la historia de la música. Coño, es que si nosotros no lo sabemos ya ni la historia de Venezuela, imagínate saberse una historia de otro país, o sea, coño. Hacer todas esas materias en español, te metes, las haces y basta. Decidí repetir todos los estudios universitarios. Con la posibilidad de poder meter tantas materias de la maestría junto a la licenciatura. Entonces esto, digamos que en vez de hacer yo 6 años de estudios generales, hice 3 y medio, porque con el instrumento no tenía problemas con las materias teóricas en italiano, aprendiendo el italiano, estudiando bien todas las cosas, digamos, pude hacer a nivel de estudios académicos. Terminé con la maestría, me falta solo el concierto final, que por esta cosa del coronavirus lo tendré que hacer el año que viene. Digamos, ahorita a nivel de estudio, mis estudios en el conservatorio aquí de Torino a veces son reconocidos a nivel mundial. Okay. Digamos, la ventaja es que lo que aprendí en Venezuela con el instrumento aquí me ayudó demasiado, porque llegué con el nivel ya de una maestría con un instrumento, me faltaba llevar al nivel de la maestría todas las demás materias. Entonces en este tiempo lo que hice fue ¿sabías como la práctica?
Sabías como la práctica y te faltaba como para aprobar lo teórico, por decirlo así. O sea, yo siento que fue algo como así. Venezuela es así, Venezuela te manda... Te da la práctica y el teórico te lo deja atrás porque, digamos, nosotros sabemos cómo son las cosas en Venezuela. Entonces, no existía una universidad oficial de música, no existían becas. Digamos, yo me vine en Italia en el 2016 y apenas en el 2015 la Universidad Experimental de las Artes se volvió Universidad de las Artes de Venezuela, porque todavía era un experimento hasta el 2015. Entonces, a nivel oficial, la Universidad de Música en Venezuela no era reconocida. Y ahorita hay 3, digamos, grandes universidades. Una en Maracaibo, una en Caracas y una en Barquisimeto. Todas las demás escuelas de música son conservatorios. No son universidades como todas se puedan encontrar en Venezuela. Terminé, digamos, ya todas las materias. Este año tuve que hacer el recital de la licenciatura. Este año no puedo presentar el recital de la maestría por la cuestión del coronavirus. Pero me permitieron frecuentar terminar todas las materias de la maestría. Terminé todas las materias por vía telemática y me falta solo el concierto vivo. Por internet, muchachos. No, invitas al concierto. No, será del vivo. No, pero que terminaste todas las vainas, pero por todas internet. Las cosas por internet, sí. Todas las vainas por internet, claro. ¿Cómo? ¿Nos puedes regalar el pedacito de ese concierto para ponerlo aquí? Sí. Un pedacito, sí, así lo metemos en el... Porque, paréntesis, tú tienes un canal de YouTube. Yo vi que tienes un canal de YouTube. Lo vamos a poner aquí abajo también. Sí, digamos que ahora que terminé todo, porque si aquí no terminas todos los estudios, no puedes trabajar a nivel oficial. Esto es una cosa que no me gusta, pero me gusta a la vez. Porque en el sentido es que nosotros estábamos acostumbrados en Venezuela a trabajar sin tener la cantidad de títulos necesarios para poder tener un puesto de trabajo fijo, ¿no? Aquí tenés que tener todos los títulos en regla, porque si no, no. Mil experiencias. No, entonces, esto es una cosa que admiro porque, digamos, te hacen estudiar, te hacen trabajar con tu nivel de intelecto, nivel de, digamos, de capacidades en muchas cosas. Y una vez que ya tenés esta formación completa, vos empezás, digamos, a aprender a puños a todo para poder obtener un trabajo. Pero una vez que tenés un trabajo indeterminado, estás cubierto de todos los puntos de vista, porque, digamos, hiciste todos los estudios académicos precedentes para poder optar a nivel de trabajo. Ahorita que terminé, la alcohólica de este podcast. Ya te estoy viendo, María Gabriela. Yo tengo café, pero está muy lejos. Voy a buscar mi café. Un momento. Un café. ¿Qué puedo buscar? Luis. El café. El café. Bueno, porque y digamos, bueno, que aquí la cosa es tan jodida con esto de los títulos que, por ejemplo, a mí me dejaban ya trabajar era por mi nivel del instrumento, con ciertos teatros en Italia, con ciertas escuelas importantes en Italia, pero no me pagaban a nivel profesional, porque me decían, te dejamos trabajar es porque tú con tu instrumento y tus conocimientos has demostrado que sabes, pero no tienen los títulos todavía para nosotros poder apoyar un pagamento para un profesional, ¿no? Pero da un poquito de rabia, porque, o sea, es decir, como que mierda, soy bueno, porque soy bueno, huevón, soy bueno, pero no me van a pagar porque no tengo el título como tal, pero digamos, es como complicado. Este tipo de cosas yo la aprecio es porque de verdad, si llegara uno que sin estudio, que prácticamente viene a ser lo mismo que yo, será pagado igual que yo si yo no me gradúo. No es que lo pagaran más, ellos lo que te dicen es haz todo el proceso formativo para tú poder ganar como se gana aquí a nivel profesional. Y entonces todos queremos saber qué es lo que tocas. Entonces que vamos a hablar de ¿qué flauta? La flauta. Toco el oboe. Toco el oboe.
que es un instrumento muy particular, no es muy conocido, porque digamos es difícil, es complicado y digamos prácticamente... No me sabía el nombre. A nivel de popularidad viene sustituido del clarinete, ¿no? El clarinete viene prácticamente es el instrumento que conocen todos, pero el oboe se parece mucho a este instrumento. Digamos, a nivel de rol en la orquesta, es el instrumento más importante de los vientos, porque cuando ustedes van a una orquesta sinfónica, no sé si ustedes han tenido la oportunidad, y los que han tenido la oportunidad, se alza siempre un violinista, y después que se alza el violinista escuchan un sonido. Este sonido viene producido del oboe, que es para afinar toda la orquesta, porque es considerado un instrumento perfecto para afinar la orquesta gracias a su afinación, a su construcción, a la claridad de su sonido. El instrumento yo lo aprendí a tocar en Venezuela, en mi escuela. Una vez que terminé la escuela me fui a estudiar en el Conservatorio de Caracas. Una vez que terminé el Conservatorio de Caracas empecé la Universidad Experimental. Y después que terminé la Universidad Experimental, yo me fui de Venezuela porque me robaron un instrumento de la orquesta. Digamos, no era la primera vez que me robaban. Fue un 2014 demasiado feo. Comenzar desde cero pues en Venezuela no quería, ¿no? Entonces 2015 fue viajar por todas las islas para ser el camarero, me reuní dinero y entonces aquí dije ok, volvemos otra vez con el oboe y digamos, gracias al talento, a la disciplina, a los maestros que me formaron en Venezuela, a los maestros que me formaron aquí, con el oboe me ha ido bastante bien, digamos, gracias a tocar el oboe, porque si hubiese sido la flauta o el violín... que la flauta que dice Luis... hay muchas más personas, entonces la competencia es mucha más... ¿cómo lo diré en español? La competencia es mucho más amplia, ¿no? Y los puestos son más reducidos. En vez de un oboe, si tocas bien y no tenés miedo a tocar, tenés trabajo. Por eso es que... Espectacular. Vamos a poner un pedacito. Digamos, después de esta cosa, que ahorita lo hacemos por broma, pero mucha gente dice, ¿pero qué? ¿Es una trompeta? ¿Pero qué? ¿Es un clarinete? ¿Pero qué? ¿Es una flauta? No, pero en toda la broma la vaina es verdad. En Europa... Insertar audio de Luis ayer cuando Maga le digo yo, te toca la flauta rechísima. Sí, digamos aquí... en las escuelas, como para evitar esta confusión con los instrumentos y dar a conocer los instrumentos, se hacen conciertos sinfónicos especiales donde tocas un solo y después haces ver el instrumento. Y prácticamente aquí la cultura de los instrumentos la conocen. Digamos, aquí pocas personas me han dicho, ¿pero qué es? Porque de resto se recuerda, me dicen, es el instrumento que representa al ganso en una obra que se llama Pedro y el Lobo, que escribió un compositor. Eso nos pasa más, bueno, a mí me pasó por que no me llevaron al teatro a ver esa obra, ¿viste? No me llevaron. Hay una obra que se llama Pedro y el Lobo, que cuenta la historia de este niño que vive con el abuelo y entonces... cada instrumento musical representa un personaje de esta historia. Entonces es un teatro descriptivo que se utiliza mucho para las escuelas, donde de verdad te hacen conocer el instrumento. Luego representa un ganso que a un solo particular, donde tú lo tocas, es característico, este solo es elegante, después te hace sentir la gracia del ganso, cómo camina, cómo el ganso. Sí, la ¿eso historia, está en internet? Sí, se llama Pedro y el Lobo. Anota, Pedro y el Lobo. Yo lo anoto todo, amiga. Que las personas se acuerdan de esta obra, dicen el oboe es el que hace el anatra, porque el ganso o pato en italiano es anatra. Entonces, el instrumento que fa el solo dell'anatra. Entonces lo reconoce. Por eso es que te insisto de empezar a entender y de meter en tu cabeza que se llama oboe, no flauta. Porque no solo 4 al país y Malaca, ¿viste? Hay más. Sí, digamos, el instrumento se conoce poco es porque es difícil, es costoso, se toca con una caña que si no la sabes hacer la tienes que comprar y cuesta mucho. Entonces, digamos, prácticamente se conoce a nivel de orquesta.
como música popular, como música típica, no es muy usado, es porque es complejo. Pero, digamos, los venezolanos que se han ido de Venezuela, que estudian bien la música venezolana, se meten a tocar las melodías venezolanas o la música folclórica venezolana, y digamos, gusta bastante, porque es particular. Bueno, te voy a decir la verdad, tengo una anécdota súper random y súper cómica. Yo una vez, en serio, ¿por qué te ríes? Se ríe que va a echar una historia random. No, pero yo una vez quise participar estar en el conservatorio musical del Maracay, amiga, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El conservatorio donde nosotros fuimos varias veces a grabar cosas de la universidad. El Federico Villegas, se llama Federico Villegas, en Maracay. Bueno, en fin, yo fui a hacer el casting porque yo siempre quise pertenecer a esas cosas, obviamente me gustaba, yo quería hacer de todo. Entonces, hice el casting, pero me metieron porque yo quería tocar guitarra, pero me metieron para cantar. O sea, como que no, haz el casting, pero para cantar. O sea, que casting más... Sí, era horrible, o sea, no, y aparte quedé, que era lo peor, pero escuchen la historia, es peor aún, terminó peor. El casting o la prueba era como un piano y el señor solo te tocaba una tecla que tú ni coño ni mierda sabías qué tecla de piano era, si era do, re, mi, fa, sol, z o la tusa, no sabíamos qué mierda era. Y te decía, interpreta la melodía o canta en ese tono, y yo, mierda, o sea, ¿qué tono estás tocando, señor? Bueno, en fin, el cuento fue que no me gustó porque yo quería ser un cantante principal y me tocó ser bajo. Sí, era bajo porque mi voz era muy gruesa. Entonces yo quería ser un tenor, una cosa rechísima, y yo dije, pues no voy para esa mierda, y por eso no estudié música. Esa era mi historia random de música. Yo estudié música por casualidad, porque yo estudié Niños Cantores, que digamos era una escuela bastante famosa en mi ciudad. Hasta las 3 de la tarde era una escuela normal, escuela liceo, y después se volvía un tipo de conservatorio. Entonces era obligatorio estudiar música, porque una vez que tú terminabas el 5º año y superabas todas las pruebas del liceo, te aseguraban un puesto seguro en la Universidad del Zulia o en la Universidad Central. Entonces, digamos, ya eso era mucho, ¿no? Claro. Yo quería ser médico, y el abuelo conocí es porque me llevaron a coro. Yo dije, yo no quiero cantar. Me llevaron a los instrumentos de cuerda, no me gustaban. Me llevaron a los instrumentos de viento, y el primer instrumento que conocí fue el oboe. Y el oboe tiene esta particularidad que es dificultad, porque es esta caña que les hablé antes. Nosotros éramos 10. Si yo como maestro de oboe ahorita, por ejemplo, si viene un niño y me hace un sonido fácil y fluido con la caña de una sola vez, yo lo agarro, porque físicamente, digamos, es adapto para la caña. Esta caña prácticamente nadie le saca sonido. De todos estos 10 muchachitos, yo ahí tenía 12, 11 años, fui el único que pudo sacar sonido normal, y entonces este maestro me agarró, dijo, yo quiero Nelson, te tiene que gustar el oboe, te tiene que gustar. Él lo toqué por casualidad, porque digamos, yo queriendo ser médico, me decidí con la música en 5º año, porque conocí el Conservatorio de Caracas, conocí el primer oboísta de la Simón Bolívar, entonces digamos, fue el destino, porque yo estudié la música por óbligo. No estaba así tan enamorado de la música, ni siquiera del oboe, porque el oboe es un instrumento del diablo. Es muy vindicativo, no. Es jodido aprender. Es jodido. Sí, es muy cuaima. Con esto me explico eso. Entonces, es un instrumento que si lo dejas de estudiar 2 días, te suena mal por 5. ¿Me entendéis? Es muy vengador. No lo sé decir en español, disculpe. Vengativo. Entonces, digamos, está esta pequeña paréntesis de yo quería ser médico, y de médico me volví músico, y gracias a la música, porque tengo un primo que continuó con la medicina, yo no. Yo entré al 1er año y después lo dejé. Él apenas se acaba de ir de Venezuela porque trabajando en 2 hospitales muy importantes en mi ciudad, y en una clínica no llegaba a ayudar a su familia. Y ahorita está siendo mesonero en España. Entonces, digamos, yo no me arrepiento de nada, porque gracias a la música, digamos,
comencé desde cero, pero comencé dentro de mi zona de confort, por decirlo así, porque comencé con la música, comencé aquí desde cero, pero comencé con las cosas que yo sé hacer. Uno de los... Bueno, porque aparte yo creo que eso influye mucho cuando uno sale del país, porque cuando haces algo que no te gusta, como que te deprimes más, o sea, lo haces peor o te sientes peor. Pero cuando haces algo que te gusta, te apasiona o tienes un ámbito, una brechita para hacer algo que a ti te agrada, uno se siente un poquito como libre y se siente como más relajado y como más feliz, más armónico. Haces lo que no te gusta. ¿Ah? ¿Qué es como nosotros haciendo esto? Porque nosotros estudiamos para hacer esto. Sí, y a mí me encanta, realmente me encantaría hacer, no sé, arrechísimo, más arrechísimo. Este es uno de los podcasts más serios que hemos hecho, o sea, yo en mi vida te había visto serio. ¿Cómo? ¿Qué te tienes dificultad con él? No, porque, o sea, puedo hacer referencias alegóricas sobre la flauta y esas cosas, pero es que no, como no la conozco, o sea, mira, que no la conozco. Yo traje el instrumento porque después dije, me gusta el visto que tengo la oportunidad de poder hacer... Muéstralo, que lo muestre. Más que mostrar el talento es de hacer ver el instrumento. Claro. Entonces dije, me lo llevo. Así lo ven, lo conocen, más o menos las personas que después nos escucharán, nos verán por internet, por las redes sociales, se culturizan un poco más sobre estas cosas. Sí. Porque... Y Luis también, porque no sabía que era un oboe, no sabía. Pero ahora vas a saber cómo es un oboe. ¿Quieres tocar un poquito? Antes, para poder tocar, tengo que mojar de nuevo la caña. Ok. Después les explico por qué. ¿Cómo así? Porque el instrumento es un instrumento que debe estar conectado a un accesorio que sería la boquilla del instrumento. Entonces, esta boquilla del instrumento es hecha con bambú propio. Uh-huh. Entonces, siendo un tipo de madera muy especial y delicada, si yo inicio a tocar con, digamos, la madera seca, se quiebra la boquilla y después no suena más el instrumento. Entonces tú debes mojar la caña, porque si la caña tiene un nivel de vibración mucho más fuerte, se quiebra. Sí, yo empiezo a tocar, primero se nota la dificultad porque la caña no vibra, no produce una vibración estándar que debe producir ella porque es muy seca, y tener el riesgo de hacerla quebrar. Entonces, si se quiebra, después la caña no suena más, y el oboe no suena solo. No es como la flauta que tú pones la boquilla de metal y tú empiezas a sonar. El oboe yo lo armo, pero sin la caña yo no puedo tocar. Ese instrumento es como muy sexual, tienes que lubricarlo, tienes que... No, o sea... Ya que tocaste el tema sexual, nosotros los oboístas en Venezuela... Ajá, cuéntame. Dime. Sí, este es el oboe. Sí, no es la flauta. Es un instrumento... Es como una flauta un poquito más larga. No, más grande. Digamos, ¿te gusta mucho la flauta? ¿Lo entendí? No, en realidad no es como la flauta, es como el clarinete. Como el clarinete, desde lejos se puede confundir con el clarinete, pero es un poquito más pequeño. Tiene demasiado. Es un poquito más pequeño y tiene demasiadas llaves. El clarinete tiene muchos más huecos. En vez el oboe es hecho con madera. Y todas las llaves están, digamos, rellenas con un tipo de corcho para poder tapar los huequitos, los foros del instrumento que producen el sonido. El instrumento es... Que tenga un sonido diferente cada uno, o sea, el grosor. Sí, cada posición y cada corcho que cae sobre los huecos produce una nota diferente. Digamos, este es el oboe. Y esta es la caña de lo que estábamos hablando antes. Sin la caña no se puede sonar el instrumento. Entonces, tú puedes tener el instrumento todo bien, todo hecho, pero sin la caña, que es hecha con el bambú, la parte superior, con metal y corcho, la parte inferior, no se puede sonar el instrumento. Digamos, el instrumento completo a esta formación: caña, cuerpo superior, cuerpo inferior, campana. Este instrumento es italiano, que es una de las cosas que me gustan mucho, porque tantos oboes que hay en el mundo son franceses. Digamos, yo que estoy en Italia, conocí mucho la cultura de los instrumentos italianos,
toco con un instrumento que se llama patricola, es la casa patricola. Este es el logo. Es como estábamos hablando antes, más que hablar el italiano, tocar con un instrumento italiano me parecía una de las mejores opciones. Me encontré muy bien con un instrumento y decidí adquirir uno. Este es el instrumento. Y el logo pues suena, por ejemplo, cuando se levanta el violín y toda la orquesta antes de comenzar necesita afinar, lo voy a hacer esto. Que sarebbe el sonido que prenden todos los instrumentos para poder afinar. Pues como melodía. ¿Cómo comenzar? Sí, antes de tocar cualquier obra, toda la orquesta necesita afinar, entonces el oboísta, una vez que el violín le da la señal, suena el la y toda la orquesta afina y después parte. Y qué presión, porque es el primero, el que abre como el concierto, o sea que. Sí, digamos que es lo que no debes pensar mucho, porque si piensas mucho te vienen los nervios, te viene la ansia. A mí me pasa igual. Mejor. Yo nunca pienso las cosas. Adesso, digamos, visto que tocamos el tema de los jóvenes venezolanos que se van de Venezuela para buscar oportunidades mejores, les regalo un poquito de esto. ¡Qué bello! ¡Bravo! Ay, sí. Pues, el oboe tiene esta particolaridad también, que como es un instrumento que se toca con mucha presión, el oboísta se pone un po' rojo, un po' viola, depende de más o menos la resistencia y la dificultad, perdón. Es la dificultad de la pieza, ¿no? Y bueno, este es el instrumento, se llama oboe, es oboe, se parece a un oboe. Oboe, sí. Oboe. Ya la aprendí. En italiano, ya sí. me aprendí el nombre. Yo solo te decía flauta como para molestar, pero ya sabía que sé que no, tranquilo, yo no me molesto. Y entonces la caña, si no produce vibración, el instrumento no suena. ¿Y tú Entonces, haces tu propia caña? Sí, yo hago mis cañas porque, digamos, cuando llegas a nivel profesional del instrumento, personalizas no solo tu sonido, sino también las cañas. Porque la caña que uso yo puede sonar muy bien, puede funcionar muy bien, pero funciona según mi anatomía. Para otro oboísta puede que no funcione, entonces el otro oboísta la debe modificar, la debe cambiar un poco. Lo ideal es que cada oboísta se haga su cultura sobre las cañas y que las herramientas no las traje, porque en realidad es un proceso muy, muy largo. Prácticamente tú prendes el bambú, digamos silvestre, lo tienes que poner a secar 5 años porque se tiene que secar como mínimo 5 años. Después tienes que meterlos en una flecha que prácticamente parte en 3 la madera. Después tienes que meterla en una máquina que es smurbia, porque la terminología en italiano, donde la hace de volver más, digamos, más flexible. Sí, más sutil. Sí, más sutil. Y después de todo ese proceso, digamos, de madurar, de secar todo el material con la caña ya así sutil, tendrías que sagomarla, que sería más o menos cortarla y darle la forma que tú deseas. Después la tienes que amarrar a un tubo de metal cubierto con este corcho. Y después tendrás que empezar a hacer un tipo de raspado, que digamos que es el raspado que inician todos los oboístas a trabajar, a perfeccionar, a todo. Estos raspados se hacen con cuchillos especiales, porque obviamente cada oboísta
necesita de las herramientas especiales para poder hacer todo este trabajo, y después de haber hecho todo este trabajo tiene que probar la caña para ver la resistencia, la fluidez, o sea que la si lo haces... la afinación. Después de todo este trabajo no quiere decir que la caña funcione bien o que la caña sea muy buena, porque como es madera, cada pedacito de madera, digamos, tiene sus pros y sus contras. Y nunca te queda una mal, o sea, has hecho una... Sí, ya por ejemplo, ya a mi nivel de experiencia, ya yo entiendo cuando estoy amarrando, que digamos, amarrar ya sería la parte inicial de hacer la caña, si la madera es buena o no es buena. Entonces ya cuando yo veo que la madera es un poquito extraña, la rompo y amarro otra. ¿Cuántos días te dura una caña? Depende de cuánto estudio, o también depende del material y del nivel de estudio. Si estudias más o menos desde 3 a 6 horas, la caña te dura una semana. Si estudias un poquito más de eso, por ejemplo, llega a las 8 horas todos los días, dura 3 días. También depende del tipo de material con que esté hecha. Este material es muy resistente, entonces la caña me llega a durar 2 semanas. Que es una caña que uso prácticamente para estudiar. Para hacer los conciertos uso otro tipo de caña, porque busco otro sonido, otra flexibilidad de los colores, pero por lo general una semana. Cada semana yo cambio las cañas, digamos, como las sé hacer. Yo no todos los días no uso la misma caña porque la gasto demasiado rápido. Entonces yo hoy uso esta, mañana uso otra, pasado mañana uso otra, así más o menos con 10 cañas estoy más o menos un mes y medio. Porque ¿cuánto dura? ¿Cuánto cuesta una caña normal? Una caña profesional, digamos, para mi nivel, que sirva para todas las cosas que yo toco en orquesta y también a nivel individual, de 30 a 40 euros. Cuesta. Y no, los oboístas profesionales... Es súper carísimo. Sí, los oboístas profesionales aprenden a hacer sus cañas porque obviamente necesitarían 3 sueldos para poder mantener casa a la familia y comprar cañas. Entonces tú las aprendes a hacer y entonces digamos que cuestan, los materiales cuestan, pero es como cuando compras un carro. Inviertes el dinero de una vez, pero no cambias el carro hasta 20, 30 años después si lo pillas, ¿no? Entonces tú haces la inversión para comprar todas las cosas y después haces tus cañas. Y por ejemplo, esta caña en costos generales no llega a 10 euros. Porque yo compro las cosas ya por kilo, porque las sé trabajar, la furbia, la prefurbia y todo ese tipo de cosas, que al final me reducen el costo de la caña a 8 o 9 euros en vez de 40. Entonces, digamos, no siento el peso del peso de las cañas. Y ves, con lo bueno se puede tocar todo. ¿Puedes tocar la tosa? No me la sé. ¡Verga! Pero sí, se podría tocar, pero no me la sé. Tendría que escucharla, entonces escuchándola entiendo las notas y después me la pongo a tocar. Pero, digamos, sí, se puede, eso es lo que bueno se usa para esas cosas. Bueno, voy a hacer puedes tocarme la sinfonía de Beethoven número 15 y yo puedes tocarme la tusa, por favor. Número Coño, tenía que probar. Él te está pidiendo la tusa, pero hay gente que te va a pedir Beethoven y yo no sé qué. Digamos si sabes qué número de sinfonía es esta. No me recuerdo la otra. Porque no, se puede tocar todo. Algo que me venga a mente, yo no tengo muy buena memoria porque prácticamente siempre toco todo con mi partitura. Entonces por eso no desarrollé tanta memoria. Pero yo tengo una memoria impresionante. Mira, mi novio siempre me dice eso porque yo me acuerdo de las peleas de 5 años cuando él pelea conmigo. O sea, un segmento de preguntas rápidas, respuestas rápidas, ¿ok? Que vamos a empezar a hacer María Gabriela y yo al invitado. Porque no te ves. Váyalo. Mira, una cosa que nos acabas de decir fuera de cámara es que ¿cuánto cuesta un oboe? Depende del nivel. Un oboe profesional cuesta de 9.000 a 12.000 euros.
Sí, digamos, es como los carros, depende del nivel que tú quieras en el motor, en los cambios de velocidad, suben los precios. Digamos, este es un instrumento que a nivel de conservatorio solista, digamos, tienes todos los sistemas para poder tocar hasta la música contemporánea, porque si vas con un sistema clásico, ya cuando quieres tocar el repertorio de romántico, estás en dificultad para poderlo tocar porque le faltan las llaves, la cámara interna es diferente. Esto es un oboe completo y es hecho, el cuerpo es de madera, granadilla, y todas las llaves que vieron son hechas en plata, y digamos las juntas que mantienen en pie todas las llaves son hechas en oro, las torres, que se llaman torres, en oro. Entonces, no es solo una cosa superficial, porque son metales preciosos que te dan vibraciones diferentes. Entonces, bueno, por ejemplo, un oboe que tenga todas esas especificaciones, sin las llaves de plata y las torres en oro, puede costar 7.000 euros, que es bastante, ¿no? Entonces, digamos, sí. Bueno, puedes conseguir oboes de estudiantes en 800, 1.500 euros. Digamos, el oboe es una de las cosas que prácticamente nadie toca desde pequeño, es porque un oboe de estudiante cuesta 1.500. En vez de una flauta que te gusta muchísimo, de estudiante te cuesta 150 euros. ¿Entiendes? Entonces, con lo que compras un oboe, yo nunca aprendí a tocar la flauta, para ser muy honesto, nunca pude. De hecho, tengo una prima que no, sabe en realidad tocas la flauta, pero no estás especificando qué tipo de No, bueno, sí, exacto. Que en realidad, si fuera por eso, por la forma en cómo se toca, es más un oboe que una flauta, porque el oboe se toca a nivel vertical o horizontal. Entonces, tenés cuidado con lo que estás diciendo, ¿no? Es decir, si experto en el oboe. Sí, exacto, ya nosotros tenemos un bajista. Ustedes son expertos con el oboe barroco, que no tiene llave, es solo madera, es el cuerpo sin llave. Salud por eso. Salud. Como es. No, mira, pero antes de esto, antes de empezar el próximo microespacio que vamos a hacer, quiero destacar que yo le pregunté si podía hacer un oboe de color personalizado, pues, porque si yo quería el mío morado o quería el mío verde o no sé. Coño, pero no importa. ¿Te imaginas tocando la cosa rosado? Turo. Hasta el momento no lo sé, porque en líneas generales el oboe se hace con madera, y es un tipo de madera especial que viene madurada por más de 20 años. Por eso es una de las cosas que los precios en el oboe son muy altos, porque yo cuando debo, por ejemplo, cortar o tirar el árbol de donde tengo que sacar el oboe, el clarinete y esas cosas, no es que lo puedo hacer de una vez, porque como es un instrumento hecho en madera, la madera siempre cambia, sufre el frío, el calor, la humedad, el aire seco, ¿no? Entonces son instrumentos que son muy sensibles a las rajas. Son instrumentos que se rajan con facilidad. El oboe todavía más, porque el oboe es cónico, no es cilíndrico como el fagot, como la flauta, como el clarinete. Entonces, teniendo esa construcción, prácticamente se raja todo el cuerpo superior. El oboe no lo hacen en 5 años, lo hacen después de 15, 20 años. Entonces, digamos, hace más o menos 10 años empezaron a hacer los oboes mitad plástico, mitad madera. Okay. Pero el sonido es extraño. Sí, y hace 5 años hacen unos en fibra de vidrio muy buenos, pero son transparentes. Digamos que si quisieras un oboe rosado o viola, no sé si ese vidrio se podría pintar. No te sé decir, pero ya solamente pero el hecho que el oboe es hecho en fibra de vidrio, si apenas recibe un golpe, se quiebra el vidrio y los instrumentos no sirven más. Entonces, la madera, por ejemplo, si se raja, se puede curar, se puede reparar. Digamos, te da un margen de error, accidente mucho más alto. En un instrumento hecho en fibra de vidrio, en fibra de plástico, fibra de carbono, con una caída o con un golpe seco, se parte, no tiene más arreglo. Entonces, yo no podría tener ni un boe de madera ni un boe de vidrio, porque, o sea, yo no cuido nada, yo tiro todo en todos lados. Obviamente pero no de tener un oboe, digamos, colorado, índice de seguro, pagando lo que
lo que la casa que te construirá el instrumento decida que debe adicionar, pero yo no he visto ningún instrumento de este tipo. De ese color tan feo. Sí, no es eso, porque a mí me gusta rosado. Me está bien, porque yo que soy marroncito con el rosado, ¿sabes? Me veo más oscuro. Pero como te decía, son instrumentos tan, digamos, sofisticados que prácticamente los tocas como vienen. O vienen hechos en madera, o vienen hechos en fibra de vidrio o en fibra de carbono. Porque cuesta. Bueno. Yo a mi instrumento no le metería ningún color arriba. Lo dejo así, porque se daña la madera. Yo sí, pues, bueno, yo sí. Mira. Yo me quisiera ver tocando la cosa así. Sí. Bueno, amigos, te despedimos desde aquí en Italia cuando son las 7 de la noche. No, yo lo despido a ustedes, a mí nadie me despide. Bueno, Mira, no. espero que nuestro invitado no se haya asustado. Sí. Pero no, gracias por juntarte con este par de locos y hablar cosas interesantes, porque fue un tema, como Maga dijo al principio, fue un poco serio, pero no, al final yo tenía que lanzar mi granada porque tenía... No, bien. Conmigo se puede andar desde la parte seria a la parte de la guachafa. Menos mal que especificar. Tenés que aprender, has visto que Maga está aquí en Italia y yo estoy en Italia, tenés que empezar a aprender otras palabras en italiano. El próximo será en italiano. Por ejemplo, alla prossima, amici, cari amici. E poi fai così perché in Italia tutto si fa così. Yo no entendí. Pero... Amigo, que eres bello. No, lui è figo. Que eres figo. Sí, lui è figo. ¿Cómo es eso? Bueno, en fin, me tienen que enseñar después a decir cómo pedir comida. Cómo pedir comida, porque ya sé buscar espaciadores. Ahora tengo que pedir monchi, porque tengo que decir tengo monchi. En italiano, como digo, tengo monchi. Ho fame. Ho fame, amore, ho fame. Perfecto. Bueno, amigos, te saludamos desde aquí. Chao. Besos. Baci. Chao. Ciao.